A ver, vamos a imaginarnos por un momento un mundo. Un mundo donde dos mitades del planeta ni siquiera saben que la otra existe. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en el momento exacto en que esos dos mundos chocaron de frente. Hablamos, claro, del descubrimiento, la conquista y la colonización de América. Es una historia increíble de ambición, de innovación y de un encuentro de civilizaciones que, literalmente, redibujó el mapa para siempre. Y claro, todo arranca con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pudo llevar a los reinos europeos a lanzarse a un océano que para ellos era básicamente el fin del mundo conocido? Es una locura si lo pensamos, pero lo más curioso es que la respuesta, ojo, no está en el mar, para nada. Está en tierra firme. Aquí es donde empieza todo, con una ruta hacia Asia que, de repente, se bloquea. Vale, aquí está el meollo de la cuestión. El problema era este. El Imperio Otomano se hace con el control del Mediterráneo Oriental. ¿Y esto qué significa? Pues que corta de raíz, ¡zas!, el acceso de Europa a todas esas especias y bienes tan valiosos de Asia. Así que, de un día para otro, encontrar una ruta nueva deja de ser una opción. Se convierte en una necesidad, casi una cuestión de supervivencia económica. Y ahí, justo ahí, empieza la carrera. Y claro, justo en ese momento de máxima necesidad, la historia pone sobre la mesa el combo perfecto. Por un lado, la tecnología. De repente aparecen barcos como la Carabela, que son mucho más rápidos, más resistentes, hacen posibles viajes que antes eran, vamos, un suicidio. Y por otro lado, algo cambia en la paveza de la gente. Llega la mentalidad humanista, que enciende la chispa de la curiosidad, de la audacia. La gente empieza a desafiar los mapas y a preguntarse, oye, ¿y qué hay más allá? Así que tenemos la motivación y las herramientas. Y con todo listo, dos potencias se lanzan a una carrera frenética, Portugal y Castilla. Cada una con su propia idea, con su propia apuesta. Y aquí vemos el choque de estrategias, que es fascinante. Por un lado, Portugal, con Vasco de Gama, que tira por lo seguro. Dice, vamos a bordear la costa africana, un camino larguísimo, pero bueno, más o menos conocido. Y por otro lado, Castilla, que decide apostar por el proyecto, digamos, loco de Cristóbal Colón, navegar de frente hacia el oeste. Una apuesta todo o nada, que, como sabemos, no les llevó a la India, sino a algo totalmente inesperado. Y así, con esa apuesta, llegamos a octubre de 1492. Cuando la expedición de Colón por fin toca tierra, no es que solo descubran un continente. Lo que hacen es iniciar una colisión de mundos, un choque que lo cambió absolutamente todo, para siempre. A partir de ese día, nada volvería a ser igual, ni para Europa ni para América. Claro, ese primer contacto fue solo el principio. Muy rápido se pasó a otra fase. El objetivo ya no era buscar una ruta a Asia, que va. Ahora la meta era otra, explorar, dominar y sobre todo tomar posesión de ese territorio inmenso y, como no tardarían en ver, increíblemente rico. Y el proceso de conquista fue casi como seguir un manual, paso a paso. Primero, asegurarse una base de operaciones, un campamento base, digamos, en las Islas Antillas. Segundo, desde ahí, lanzar expediciones al continente, fundar ciudades, crear rutas. Y tercero, claro, empezar a explotar a fondo los recursos. Sobre todo el oro, la plata y la tierra. Y en esta fase hay dos nombres que destacan por encima de todos. Por un lado, Hernán Cortés, que lidera la conquista de México, del Imperio Azteca. Y por otro, Francisco Pizarro, que hace lo mismo en Perú, con el Imperio Inca. Sus campañas militares fueron sin duda decisivas para el control español del continente. Pero claro, una cosa es conquistar un imperio y otra muy distinta es gobernarlo desde el otro lado del charco. Ese es un reto mayúsculo. Y para conseguirlo, España montó una estructura política súper compleja, muy rígida, pensada para mantener el control a miles de kilómetros de distancia. Y el primer paso fue el de siempre: divide y vencerás. El territorio, que era gigantesco, se partió en dos grandes bloques, los virreinatos. Por un lado, el de Nueva España, que abarcaba México y Centroamérica. Por otro, el del Perú, que controlaba prácticamente toda Sudamérica. Eran unas entidades administrativas enormes, cada una era casi un imperio por sí sola. Y aquí se ve perfectamente la cadena de mando. Arriba del todo, en España, estaba el Consejo de Indias. De ahí salía todo. Su representante en América era el virrey, la máxima autoridad allí. Y ya por debajo, pues estaban los gobernadores y las audiencias, que venían a ser los tribunales de justicia. Un sistema, como se ve, diseñado para un control total y absoluto desde la metrópoli. Ahora, ¿cómo se controla toda esa riqueza inmensa que empieza a llegar de América? Pues para eso se crea una institución clave, la Casa de Contratación de Sevilla. Y atentos, porque absolutamente todo, el comercio, las personas, los barcos, todo lo que iba y venía de las colonias, tenía que pasar por su control. Era, vamos, el corazón económico del imperio y el gran filtro.
Bien, pero más allá de la política y la economía, el impacto más heavy, el más profundo y duradero de la colonización fue el social. Se impuso un orden totalmente nuevo, una jerarquía que no solo repartía el poder, sino que redefinió por completo la identidad de millones de personas. Esta frase es la clave de bóveda de todo el sistema. La organización social se basaba en criterios raciales. Así de simple y así de brutal. No importaba el mérito, no importaba la riqueza. El lugar que te tocaba en la sociedad venía determinado básicamente por tu origen. Y esta pirámide social lo deja clarísimo. Arriba del todo, en la cima, los castellanos y los criollos, que lo controlaban todo: el poder político, el comercio, las mejores tierras, todo. Un escalón por debajo, en una posición intermedia, los mestizos. Más abajo, la población indígena, a la que se le quitan sus tierras y se la destina a los trabajos manuales. Y en la base de todo, sosteniendo todo el edificio, los esclavos traídos de África, que no tenían ningún derecho. Eran considerados simple propiedad. En resumen, el gran legado de todo este proceso fue eso: la imposición de una cultura, de una religión y de una organización social sobre un continente entero. Una estructura de poder que de muchas maneras no se fue con los imperios, al contrario, sentó las bases de lo que hoy son las sociedades americanas. Y esto nos deja con una pregunta final, que quizá es la más importante de todas. ¿Cómo es posible que una estructura social, política, económica, creada hace 500 años, siga resonando hoy? ¿De qué manera sigue definiendo las realidades del continente americano en la actualidad? Porque la historia, como acabamos de ver, nunca es solo cosa del